Dos, tres. Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo número B y vamos a hablar sobre los métodos de enseñanza en el área de matemática. A continuación, mi compañero. Hola con todos, hoy quiero charlar sobre la enseñanza de los números enteros y también cómo podemos hacer que este tema sea más accesible y relevante para todos. Todos sabemos que la matemática puede ser complicada, bueno, a veces, pero cuando nos adentramos en el mundo de los números enteros, que en este caso es mi tema, hacer que las matemáticas sean un poco más fáciles de entender y aplicar en nuestras vidas cotidianas. Primero que nada, hablemos un poco sobre lo que son realmente los números enteros y dónde encontramos en nuestra vida diaria. Los números enteros son esos que incluyen tanto los positivos como los negativos. Son esos números que usamos para cosas como contar dinero, ya sea que lo estemos ganando o perdiendo. También lo usamos para medir temperaturas por debajo del cero o incluso para calcular alturas por encima del cero. También por debajo del nivel del mar. La verdad son bastante útiles. Ahora, cuando se trata de enseñar estos conceptos, utilizamos una herramienta bastante sencilla, pero afectiva, que son la línea numérica. Al poner los números enteros en esta línea, podemos ver cómo se relacionan entre sí, cómo se comportan en diferentes operaciones, como por ejemplo, las sumas, las restas, multiplicaciones y divisiones, de las cuales también salen la raíz cuadrada, potenciación, pero son otro tema y esa parte. Hay algunas reglas básicas que es bueno recordar. Por ejemplo, cuando sumamos números enteros del mismo signo, el resultado sigue siendo del mismo signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Este ejemplo, 2 más 2, como es con signo positivo, es igual a 4. Pero si sumamos números enteros con signos opuestos, el resultado termina siendo negativo. Lo mismo se aplica cuando multiplicamos y dividimos. Para hacer todo esto un poco más interesante y realista, incorporamos ejemplos en la vida diaria, como situaciones de temperaturas, finanzas y alturas. De esta manera, los estudiantes pueden ver cómo los números enteros se aplican en el mundo real y cómo son útiles en diferentes situaciones. Además, nos divertimos un poco practicando con juegos, problemas reales. La práctica regular es clave para entender y recordar estos conceptos. En resumen, enseñar números enteros es muy fundamental para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades matemáticas, así sean sólidas y aplicables en la vida real, ya que hay muchos casos que lo podemos hacer en la vida real. Al hacer que estos conceptos sean más accesibles y prácticos, podemos inspirar una comprensión más profunda y una mayor participación entre todos los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, licenciada. Yo voy a hablar acerca del tema de la divisibilidad. Tenemos que la divisibilidad es la norma que debemos seguir para que un número sea divisible para el otro. A continuación, les presento los criterios de divisibilidad del 2 al 10. Tenemos los criterios de divisibilidad del 2, que son todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 y que sean divisibles entre 2. El criterio de divisibilidad del 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es igual a 3 o es múltiplo de 3. Los criterios de divisibilidad del 4. Un número es divisible para 4 si cuando sus dos últimos dígitos son 0 o son un múltiplo de 4.
Criterios de divisibilidad del 5. Un número es divisible entre 5 cuando su último dígito es 5 o 0. Criterios de divisibilidad del 6. Un número debe efectuar los criterios de divisibilidad del 2 y del 3 para ser divisible entre 6. Si no cumple ninguna de estas dos reglas, entonces no es divisible para 6. Criterios de divisibilidad del 7. Se realiza la multiplicación del último dígito por 2 y se resta el número que conforman los demás dígitos. Criterios de divisibilidad del 8. Los últimos tres dígitos deben ser múltiplos de 8 o iguales a 0. Los criterios de divisibilidad del 2. La suma de los dígitos debe ser múltiplo de 9. Y los criterios de divisibilidad del 10. Para que un número sea divisible en 10, solo debe terminar en 0. Como método de enseñanza para este tema, yo investigué y encontré el tema que es denominado 3 en raya. Este método tiene como objetivo comprender los criterios de divisibilidad de mejor manera, sencilla y fácil, que se aplica para los estudiantes de sexto grado. Pero también se puede aplicar para estudiantes de otras edades, ya que es un método muy divertido en lo que los niños pueden aprender de manera más sencilla. En este método se plantea el problema y su método, que es donde entregamos a los estudiantes de sexto de básica una lista de números que deben agrupar, ya sean divisibles para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 y para 9. Entonces se les entrega una lista en donde ubican en columnas distintos números. Entonces en una hoja deben realizar líneas horizontales y verticales formando una cuadrícula de 9 espacios. Se van a turnar por turnos cada estudiante y van a escoger un cuadro en donde van a encontrar una pregunta de criterios de divisibilidad. Si la respuesta es correcta, la marcan con una X, y si la respuesta es incorrecta, la marcan con una O. Y así se darán su turno a cada uno de sus compañeros, y de esta manera se desarrollará el juego y formarán ya sea líneas verticales, horizontales o diagonales, y podrán determinar si ganaron o quedaron empates. En conclusión, este método de enseñanza ayuda bastante, ya sea a estudiantes de sexto grado o de diferentes edades, a entender mejor este tipo de temas, como es el criterio de divisibilidad, que puede llegar a ser un poco tedioso, aprenderse cada uno de los criterios y ver cómo los números son divisibles o si no son divisibles. Entonces, mediante este método o juego, los niños pueden aprender de una mejor manera los criterios de divisibilidad, se les hará más sencillo, más fácil y podrán aprender mejor. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a explicar sobre los números decimales. Todos los números decimales tienen una parte entera, que es la que se pone antes de la coma, y una parte decimal que se pone después de la coma. Por ejemplo, sería 8,23. 8 vendría a ser la parte entera, ya que está antes de la coma. Y 23 vendría a ser lo que es la parte decimal, ya que está después de la coma. También tenemos como por ejemplos 23 sobre 2. Aquí lo que haríamos es dividir 23 dividido para 2, en la cual nos da como resultado 11,5. 11 sería la parte entera y 5 la parte decimal. También tenemos como números decimales a un ejemplo donde se recorren los ceros. Por ejemplo, 68 dividido para 100. Aquí deberíamos recorrer los espacios dependiendo de cuántos ceros tenemos. Como 1000 tiene 3 ceros, entonces recorreríamos 3 espacios hacia la derecha. Y como resultado nos quedaría 0,068, en la cual también es un número decimal. En conclusión, todos los números decimales son aquellos que nos ayudan a expresar cantidades intermedias entre un número entero y otro. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre el método de aprendizaje, potenciación y radicación.
Pero vamos a definir primero qué es la potenciación. La potenciación es una operación matemática entre dos números, entre dos términos denominados base y exponente. Se escribe y se lee normalmente como a elevado a la n. Algunos números de exponentes especialmente es el 2 que se lee al cuadrado o el 3 que se lee al cubo. Una potencia es una multiplicación de varias veces por factores iguales. El factor que se repite se denomina base. El número que indica la cantidad de veces que se repite se llama exponente. También tenemos que decir que si la base es negativa y el exponente par o cero, el valor de la potencia será positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el valor de la potencia será positiva. La radicación. La radicación es la operación que deshace a la potenciación. La definimos en forma formal. La radicación es la forma como se expresa que un número debe multiplicarse por sí mismo. Si n es un número natural, se dice que el número de entero es la raíz enésima del número entero b. Si b es la potencia enésima de a, es decir, la raíz de nb es igual a a y solo si a n es igual a b. El método de enseñanza y aprendizaje de la potenciación y la radicación. En el siguiente juego vamos a basarnos sobre la didáctica de aprendizaje de la radicación y la potenciación, ya que los estudiantes no permiten que tengan una facilidad en los números para resolver. Aplicación del juego Maths del bingo. Aplica potenciación siendo una operación matemática entre dos términos de una base A y exponente n. Estipula en cada casilla del bingo sucesivamente. Se resuelve según cada llamado del relato del juego. Introducción del juego. El juego se puede realizar individual o grupal, de más de 3. Cada cartón posee los resultados de la operación que se encuentra en la ficha. Los diferentes métodos de juego son formas diagonales, formas filas, formas columnas y rellenas por completo. Las bolas están marcadas con los mismos resultados que ellos poseen en las fichas 38. A medida que se va sacando la bola, cada estudiante o grupo conformado va poniendo el resultado de su ficha correspondiente a los resultados y así sucesivamente hasta llegar al objetivo previamente anunciado. El parque matemático. Mediante la siguiente estrategia, se resuelve ejercicios de radicación en cada escalón del juego, permitiendo una mayor interacción de entes participantes y un aprendizaje conjunto por medio de didácticas. Instrucción del juego. Se conforman 4 integrantes individuales para jugar o 4 también grupos y más de 3 para cada propiedad de la radicación. Cada alumno o grupo conformado posee las fichas de parque de color indicado que lo propiedad escogida. Se juega con un solo dado. El primero que inicie es el que saca el número mayor al lanzar el dado. Si existe un empate, se seguirá tirando el dado con aquellos empatados para llegar cada tiro. El tablero está enumerado con diferentes colores que indican la propiedad que escogieron. Cada propiedad tiene una pregunta, una respuesta y un premio. Como conclusión, podemos decir que estas dos actividades permiten al estudiante que tengan una mayor facilidad con los números y puedan tener un fácil acceso a las matemáticas, en este caso la potenciación y la radicación. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la regla de 3. La regla de 3 es un concepto fundamental en matemáticas que permite resolver problemas de proporcionalidad entre valores conocidos y una incógnita. Esta herramienta se utiliza tanto en situaciones cotidianas como en contextos académicos y profesionales, por lo que es importante que los estudiantes comprendan su aplicación y utilidad. Existen diferentes tipos de regla de 3, como la regla de 3 simple directa, la regla de 3 inversa y la regla de 3 compuesta. Cada una es aplicable según la naturaleza de la relación entre las variables involucradas. La regla de 3 simple directa. Este tipo de regla se aplica cuando existe una relación directa entre los valores. Esto significa que cuando el valor de una variable aumenta, la variable aumenta también en proporción directa y viceversa. La regla de 3 inversa. Este tipo de regla se aplica cuando existe una relación inversa entre los valores. Es decir, cuando el valor de una variable aumenta, el valor de la otra variable disminuye en proporción inversa o viceversa. Regla de 3 compuesta. Se utiliza cuando 3 o más magnitudes
de modo que a partir de las relaciones establecidas entre ellas, conocidas, se obtiene la desconocida. Una regla de 3 compuesta se compone de varias reglas, de 3 simples aplicadas sucesivamente. La regla de 3 en matemáticas es fundamental para abordar diferentes estrategias pedagógicas para garantizar una comprensión profunda y significativa por parte de los estudiantes. A partir de esa información sobre la regla de 3 podemos desarrollar varios métodos de enseñanza, como uno de ellos es el juego de roles. Organizar una actividad donde los estudiantes asuman roles específicos requiere el uso de la regla de 3, por ejemplo. Podrían simular ser comerciantes en un mercado y calcular precios unitarios totales y utilizando la regla de 3. Esto les ayuda a comprender cómo se aplica la regla de 3 en situaciones del mundo real mientras se divierten. Otro es el método de enseñanza por descubrimiento. Este método presenta a los estudiantes una serie de problemas y les da la libertad para experimentar y descubrir orientadoras para ayudarlos en el proceso de descubrimiento. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas independientes. Método de resolución de problemas. En lugar de enseñar la regla de 3 de manera abstracta, puede presentar a los estudiantes problemas de la vida real que requieran el uso de la regla de 3 para resolverlos. Esto puede ayudarles a ver relevancia y aplicabilidad de la regla, estas situaciones cotidianas. En conclusión, la enseñanza de la regla de 3 de matemáticas puede ser enriquecida y efectiva y se utilizan diferentes estrategias pedagógicas que promueven la participación activa de los estudiantes y les permite desarrollar un entendimiento profundo del concepto y su aplicación en diferentes contextos. Gracias.